Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Solo confirmando audio, ¿se escucha bien? Sí, déjame, le ecualizo un poquito. Mientras sigues platicando y presentándote, ahorita le ecualizo aquí un poquito. De acuerdo, muchas Adelante. gracias. Bien, antes de mi presentación, realmente me gustaría iniciar directamente con algunos ejemplos de lo que vamos a ver, de lo que vamos a presentar en este trabajo. Me da mucho gusto regresar a mi alma mater, aunque sea en este momento de manera virtual, porque yo soy egresado del Tecnológico de Jiquilpan. Por ahí incursioné en otras carreras, pero no es el objetivo de la plática. Eso ya veremos algunos detalles. Quiero primeramente presentarles una herramienta, esta herramienta que se llama CyberGuard. ¿Y qué es CyberGuard? CyberGuard fue dentro de muchas herramientas que he estado por ahí desarrollando, incursionando y haciendo algunos ejercicios, pues fue para optimizar precisamente lo que es el proceso de pentesting y pentesting en todos los sentidos. Y aquí en esto voy a hacer un paréntesis, aunque no lo he presentado, pero haré el disclosure en el sentido de que todo lo que, y el disclaimer, de que todo lo que se muestre pues es con fines didácticos, y de hecho esta es una herramienta didáctica, pero por supuesto, como todo, pues aquellos que sean muy ávidos y que tengan o que desarrollen esa imaginación, pues podrán ver todo lo que se puede hacer. Realmente aquí, más que mostrar la propia herramienta, es mostrar el camino y mostrar el esquema de hacia dónde nos puede llevar el desarrollar este tipo de herramientas o el utilizar este tipo de herramientas. Vamos a hablar un poco de la tecnología que está detrás de esta herramienta, de los frameworks, de cómo está montada, de muchas de las herramientas que comentaba por ahí mi amigo Lenin, en relación a Docker, en relación a Linux, en relación a algunas herramientas en particular. Vamos a ver de todo un poquito, pero en un ejercicio práctico. Y bien, en esta pantalla lo que vemos es primeramente un resultado en el centro, pero os voy a mostrar aquí la parte de la izquierda, donde viene una guía de uso y viene, por ejemplo, un escaneo de puertos. Déjenme, es responsiva a esta página, entonces puedo aquí ampliarlo. Y tengo 4 agentes. Este sistema inició con 4 agentes. Un agente coordinador, que yo le doy la instrucción y él determina a qué agente se lo va a delegar. Y hagan de cuenta que cuál es la diferencia entre un chat normal y un agente. Y aquí ya vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya estamos hablando de inteligencia artificial y de ciberseguridad a la vez. Un chat normal como ChatGPT, que claro han evolucionado, pero vamos a hablar a una página web donde entramos a Cloud Code, a Code, a Gemini, a Grok, a cualquiera de estos LLM, ¿no? DeepSeek, los famosos chinos, ¿no? O Quen. Platicamos y nos generan un documento, nos generan un texto, ya nos empiezan a generar o a interactuar con otro tipo de herramientas, pero en principio solo nos dan un texto. La diferencia, cuando ya utilizamos un agente, es que el agente crea archivos, lista directorios, abre herramientas, se conecta con otros agentes, lee otros documentos, es decir, ya es una interacción, ya toma decisiones. De hecho, no tiene ni un mes que acaba de salir el famoso diagonal goal, o para darle un objetivo a un agente o a una herramienta que interactúa. Por ahí utiliza un algoritmo RALPH para saber cuándo debe detenerse. Entonces pones en el agente, le colocas la diagonal goal y qué quieres que realice y va a buscar la manera hasta que lo logra. Entonces estamos viendo cómo están evolucionando las formas en que interactuamos en la ciberseguridad en diferentes herramientas. Pero me voy a regresar a la herramienta esta que les estoy mostrando. Del lado izquierdo, eso simplemente fue para explicar un poquito lo que es el agente, ¿no? Que puede utilizar otras herramientas, puede conectarse a otros servicios, puede hacer diferentes acciones hasta lograr su objetivo. Bien, aquí este agente tiene unas instrucciones de ejemplo. Dice, escanea los puertos de scanme.nmap.org. Yo copio la instrucción
y únicamente la puedo pegar en mi prompt. Le doy enviar y automáticamente hace el escaneo de los puertos. ¿Qué va a utilizar? Pues el famoso Nmap que está detrás, ¿no? Dice aquí, busca vulnerabilidades en mi servidor.com. Aquí le puedo dar una IP, le puedo decir en mi localhost, etcétera, ¿no? El siguiente agente es de cumplimiento. Por ahí nos hablaban también de lo que implica el cumplimiento, que tiene que ver con toda la documentación, con todas las políticas que debemos de seguir, los procedimientos, las instrucciones, el Zero Trust y todas las implementaciones y cómo interactúan entre sí. Pero yo le puedo decir, oye, ¿cuáles son los controles de SYS Benchmark, si es que ya lo vieron, para SSM en Linux? O verifica el control SYS 9.1.1 en este sistema. Es decir, ya le voy a decir en mi propio sistema, sea Windows, sea Linux, sea Mac, qué es lo que debe de buscar en particular y si estoy dando cumplimiento a ese punto de una norma en particular, pero pudiera ser ISO 21,000, 27,000, el que tengamos de norma, ¿no? Y un tercer agente, ¿no? Que dice, ok, haz un lookup DNS de Google o actualiza los headers de HTTPS en github.com. Entonces va a ejecutar otro tipo de acciones. Por ejemplo, en respuesta a incidentes, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tengo archivos cifrados y me piden rescate. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones me recomiendas? O ¿sabes qué? Realiza una detección de múltiples logins fallidos en SSH. ¿Qué tendrá que hacer ahí? Irse a un archivo de logs para revisar punto por punto de los tiempos, los IPs de conexión, las acciones y todo eso y darme un informe. Y esto lo hice con programación, está hecho en Python y utiliza el framework ADK de Google. Y esta es esto que están viendo ahorita, bueno, ese ya fue una página web para utilizar las diferentes herramientas, para utilizar los diferentes agentes. Pero déjenme decirles, el propio Fast API que estoy utilizando con Python, que les estoy mostrando en este momento ahora, también me permite, similar a lo que hace Postman, donde yo le puedo enviar las peticiones, es decir, tiene ya un esquema de todos los endpoints o de las APIs que determiné para interactuar con los agentes, y yo le puedo decir aquí simplemente try out, y yo le escribo la cadena de texto, el mensaje, escanea los puertos locales de mi PC. Y bueno, aquí simplemente le doy ejecutar y me da la secuencia con los diferentes agentes. Aquí puedo ver el listado de los agentes y va a realizar las diferentes acciones. Si ustedes pueden ver, aquí están los esquemas, la estructura que debe de llevar las peticiones con los agentes y toda una serie de acciones. Entonces, esto automáticamente lo hace el framework. No necesito programarlo, no ocupo de Postman, sino únicamente defino mis endpoints, donde voy a interactuar con los agentes y sin necesidad de programar de realizar una página web como esta que vieron aquí, puedo interactuar directamente con los agentes. Y tenemos un tercer esquema, y este tiene que ver con que el framework de ADK de Google tiene también su propia herramienta web donde tenemos aquí listados todas las pruebas, todos los endpoints que tengo desarrollados. Tengo el estado, bueno, ahorita no he ejecutado nada y puedo directamente aquí interactuar con los agentes. De la misma manera le puedo decir escanea los puertos locales y simplemente le doy enviar. Y obviamente todas estas herramientas, aquí veré todo lo que se puede realizar con el agente, todas las acciones, las sesiones, la forma en que voy a interactuar y ver cómo está funcionando mi herramienta. Le puedo agregar un archivo de texto donde vayan las instrucciones y esto tampoco lo programé. Esto fue un sistema del mismo framework de ADK de Google, ¿sí?
Entonces tenemos aquí dos herramientas muy poderosas y el sistema ya con una página web, pero vamos a ver qué está detrás de toda esta tecnología y lo simple que puede resultar con un poquito de que aprendamos a programar o un poquito que podamos desarrollar o conocer primero las herramientas de seguridad, el flujo, porque aquí lo que vamos a ver son flujos, no estamos viendo una instrucción como Nmap se compone de esto. Sí, claro, es importante conocerlo y lo recomiendo y yo lo hago, de vez en cuando estoy estudiando diferentes comandos, pero también es importante entender lo que es el flujo. Y bien, por cualquier cosa antes de que se fuera a romper el internet o el servicio, yo tenía ya desarrollado un ejercicio y lo hice hace unos minutos y simplemente le dije, escanea los puertos con scanme.nmap y dice, bueno, excelente, ya tengo los resultados y me da el escaneo. Me muestra qué comando utilizó, me muestra ya una valoración de riesgos, me muestra qué puertos encontró abiertos y cuál es el servicio que está corriendo, la versión del servicio. Si ya ustedes vieron esta parte de Nmap, ya hicieron ejercicios, ya vimos un poquito de lo que son los servicios, de lo que son las versiones, aquí está la clave de todo. Este es el punto más importante en un proceso de pentesting, de hacking y de todo lo que le queramos llamar en ciberseguridad y todo lo que implica. Porque ya teniendo esto, yo únicamente me voy a los CVEs, lo investigo, veo cuál es ese fallo, ejecuto un script o si yo sé hacerlo, puedo hacer de manera manual directamente subir el código malicioso y vulnerar el equipo. Claro que este es un ejercicio de prueba. Y bueno, aquí me da ya la descripción, los detalles y recomendaciones, el puerto que está abierto y qué es lo que implica. Entonces, la inteligencia artificial, o en este caso la gente y el ejercicio que estoy aprendiendo, por eso es un ejercicio, por eso es una herramienta educativa, por eso la diseñé especial para esta plática, porque aquí ya voy a aprender, ya únicamente no es el mandar el comando y a ver lo que me manda y no lo sé interpretar y qué quiere decir que el puerto 80 esté abierto y qué es Apache y qué es la versión. Bueno, ya me está dando una ayuda, ya me está mostrando qué puerto está abierto, cuál es el protocolo, cuál es la versión, qué es lo que implica, dónde está la falla y posteriormente, pues que ya me pueda dar aquí en la parte, dice, obtén un playbook ante ataque, que me diga qué tengo que hacer para corregirlo. Bien, hasta este punto era arrancar con este ejercicio directamente, que lo vieran, que vieran, no presentarme, no iniciar con la presentación, sino directamente con lo que es, lo que implica, lo que vamos a ver, los resultados, lo que podemos lograr. Y ahora voy a compartir, ahora sí, voy a irme un poquito a la presentación, pero hay algo más. Un poco más adelante les voy a presentar todo lo que está directamente relacionado con este ejercicio, porque estos agentes ya los incrementé, ya cambié la plataforma. Eso que vieron fue la primera versión, pero les voy a mostrar después de la presentación, vamos a regresar al ejercicio práctico. Ya van a ver la parte, el corazón de la agente, van a conocer cómo está programado, van a ver un poquito más de la estructura. Claro que en la presentación lo vamos a ver. Van a ver un contenedor de Docker corriendo. Van a ver también la parte donde podemos revisar los procesos y muchas cosas, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Déjenme ver si está aquí lista la pantalla, la presentación. Estoy directamente buscándola ya para presentárselas. Y ahora sí me presento. Bueno, estamos en este evento de ciberseguridad del TEC-NM Campus Jiquilpan, de donde soy egresado. Comentaba, después estudié algunas otras maestrías, un doctorado, un par de doctorados, y regresé a lo que me apasiona, que es la ciberseguridad, la programación y todo lo que son las tecnologías. Y bien, vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Esto es simplemente mostrar algo de lo que me gusta hacer, de lo que me apasiona en la tecnología, de lo que he desarrollado, ¿no?
tanto en el área de ciberseguridad, de inteligencia artificial, he dado algunos talleres, algunas conferencias también, trabajo como freelancer, desarrollo aplicaciones, doy consultoría también en inteligencia artificial y tengo algunos proyectos en los que he participado también. Y bueno, fíjense que para muestra un botón, la primera vez que empecé a trabajar con los agentes y con todo esto de la programación y de que subir a GitHub y que GitHub Actions para que valide que tu código es seguro y que tienes que tener un flujo, un CI, CD, no sé si estén por aquí en la plática, gente de ingeniería en sistemas, que entenderán un poquito más de todo lo que es el flujo de DevOps y posteriormente DevSecOps, que tiene que ver con seguridad. Pero en DevOps, pues hay diferentes flujos. Uno de ellos es la integración continua y el despliegue continuo, ¿no? Y que tiene que ver con programación. Entonces, ¿por qué le muestro esta pantalla? Porque es una enseñanza bien importante. Siempre pensamos en escanear puertos, en vulnerar un sistema operativo y romper, y que siempre el eslabón más débil es el que está en la computadora. Y sí, al final somos los que interactuamos. Pero hay una parte. También en la programación hay muchos huecos de seguridad. También en la programación hay el flujo y errores garrafales que nos permiten romper programas y romper sistemas. Y por eso es importante conocer al menos las partes básicas de la programación, de eso que nos explicaba Lenin en esas 4 capas que él mencionaba, en esas 4 tiers. Bueno, pues esta es una de ellas. Y la siguiente es la que estoy mostrando. Que una cosa es la programación y otra cosa es la administración de secretos. ¿Y qué son esos secretos? Bueno, lo que tenemos aquí señalado, que se filtró por un error, por una falta, por una instrucción incompleta que le di a uno de los agentes, subió mi token de DeepSeek con el que estaba haciendo el ejercicio con los agentes y le tomé captura. Aquí dice 2 minutos, pero eso fue en aquel momento. Ya hace algunas semanas que estaba haciendo el ejercicio para probar los agentes y algunas adecuaciones, y en una de ellas hago el ejercicio de generar un archivo alterno para subirlo a GitHub, y en el momento de subirlo al repositorio se fue en otro archivo, en un archivo de ejemplo, se fue hardcodeada ahí el token o la API key de DeepSeek. Obviamente a este momento o en ese momento fue revocada, ya no está vigente. Por si la están anotando, le tomaron foto para usar ese token y utilizar por ahí el servicio, ya no está disponible. Y además tenía $2, por eso cuando hago estos ejercicios uso ese tipo de servicios que tengo poquito recurso ahí, tengo pocos tokens y bueno, no pasa nada. Bien, después de esta plática y de este ejercicio que fue parte del desarrollo, ya eso es lo que vivimos el día a día. De repente mostramos todos los resultados bonitos y funcionando, pero detrás de eso pues hay una serie de problemas, de aprendizajes. Y bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Son agentes de IA aplicados a ciberseguridad, utilizando Google ADK, OpenRouter, que en este caso lo cambié por DeepSeek para este ejercicio, con FastAPI y Python, y es un sistema multiagente, ¿no? Y bueno, por aquí vemos de que partimos de un LLM clásico, que era lo que se comentaba, donde platicas, chateas, te da una salida de texto, obviamente ya te da imágenes, ya te da salida de código, pero al final permanece ahí en la página web. Pero cuando trasladamos a un agente, ya su capacidad y la disponibilidad, bueno, ya tiene acceso a herramientas externas, a APIs, a buscar en web, a un motor de razonamiento y planificación, a una memoria donde está recordando lo que hizo ayer o lo que hizo hace rato o lo que falló, o a otros agentes. En este caso, en el ejemplo que les estaba mostrando, tenemos un agente orquestador y 3 agentes subordinados a los que les da las órdenes. Interpreta primero qué le estoy solicitando y después subdelega a los agentes las acciones.
a ese motor de razonamiento y planificación, porque también planifica qué herramienta va a utilizar primero, qué herramienta después, y así, ¿no? Entonces, en pocas palabras, realiza acciones en el mundo, realiza una ejecución. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido, son los fundamentos, ¿no? Entonces, el agente tiene un contexto que es toda esa memoria donde le digo, eres un experto en Nmap. Tengo otra herramienta donde eres un experto en generación de reportes. Entonces, se encadena en el flujo y con esa memoria que tiene de mi historial de conversación de lo que ya le he pedido, ya sabe cómo le pido yo las cosas. Ya no tiene que pedirlas desde cero. Y por supuesto, con una serie de herramientas, porque en ese ejercicio que vieron, que les mostré de ejemplo, él ejecutó Nmap. Una de esas herramientas fueron scripts, hizo uso de subagentes, de APIs, y ejecutó Nmap e interpretó el resultado para mostrármelo de una manera más entendible, más didáctica. Y por supuesto, detrás de todo siempre está el cerebro central, que es SLLM, sea ChatGPT, sea DeepSeek, sea Qwen, sea Gemini, Grok y todos los que existen. ¿Cómo es el patrón? Pues al final el LLM analiza la solicitud y decide qué acción tomar. Si necesita más pasos, y si necesita más pasos te va a preguntar. Si no necesita más pasos, entonces hace el escaneo, observa, ejecuta, revisa que hay puertos abiertos, invoca la herramienta de escanear puertos, obtiene ese resultado y responde, ¿no? Al final responde, pero siempre está en ese ciclo hasta que te da la respuesta de que ya encontró los puertos abiertos, qué puertos son y qué procede, ¿no? Y simplemente es, ¿cómo está Google ADK? Bueno, puede interactuar con muchas herramientas, con Little LLM. ¿Para qué me sirve este Little LLM en particular? Yo puedo hacer una conexión directamente a Gemini, puede hacer una conexión a ChatGPT, pero lo que hace Little LLM es que puede switchear entre diferentes proveedores de LLM. Esa es la ventaja. ¿Qué hace un switch? Ok, quiero utilizar ahora OpenRouter, quiero utilizar ahora ChatGPT, para eso me sirve. Bueno, siguiendo el flujo a la derecha, tenemos el diseño del multiagente con un agente coordinador y los 3 subagentes. Tiene las funciones nativas en Python, las expresiones, es programación Python 100%. Tiene una sesión y un estado de usuario para validar que esté conectado. Evidentemente ahorita no vimos nada de esto porque no hice el ejercicio completo y no es el objetivo. Y por supuesto hago uso del framework de Fast API para utilizar tanto la parte de web como la parte de los endpoints, de las APIs que expongo para que sean utilizadas, porque esa API yo la puedo utilizar, se van a dar cuenta que esa API la puedo utilizar desde otro programa. Y de hecho le agregué un servicio que no está en la presentación, le agregué un servicio de MSP que también veíamos en la presentación de Lenin. ¿Qué hace ese MSP? Que yo le pueda decir a ChatGPT, vete a la herramienta CyberAgent y hace un escaneo de puertos. O sea, ya ni siquiera tengo que abrir la herramienta, ni ver cómo funciona. Directamente en mi ChatGPT o en mi Gemini o en mi Cloud, le digo, conéctate a la herramienta mediante MSP. Bueno, yo no le tengo que decir, yo hago la conexión previa por MSP y solito sabe que se tiene que conectar a la herramienta y realizar ese ejercicio. ¿Qué otras ventajas tenemos con Google ADK? Bueno, que tiene su propia interfaz web, que ya se las mostré, que puedo hacer un deploy tanto en Docker como en Kubernetes, ¿sí? Puedo también tener, si esa herramienta fuera utilizada por miles de usuarios o millones de usuarios, puede escalar, así como el Gmail. Gmail no es una aplicación centralizada que está funcionando ahí en una página web típica, sino está en un contenedor de Docker, en un sistema de clusters, en un sistema de Kubernetes, que en altas demandas puede levantar fácilmente 1 millón de contenedores, es decir, 1 millón de réplicas y todas interconectadas y todas se comunican entre sí. Pero bueno, estamos hablando ya de esquemas un poquito más avanzados.
Y por supuesto aquí la parte más importante es que sabemos qué está haciendo la gente, que yo lo programo y como esos ejercicios que se proponían, bueno, eso es lo que también estoy proponiendo, que sepamos qué hace la herramienta, que sepamos un poquito de programación para saber cómo funciona un agente, qué le tengo que dar de parámetros, cómo le puedo pedir que utilice una herramienta, cómo le puedo decir que no haga esto, que no me rompa mis cosas, sino únicamente lo que yo le pido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos 100%. Y por ahí tienen en la parte de abajo aparece el repositorio de GitHub y la documentación. Y bueno, hay otras alternativas, por supuesto. Yo no les estoy presentando la última panacea. Es uno de muchas formas de que podemos hacerlo. Existe también directamente con LangChain, existe con Crew. De hecho, yo el primer ejercicio lo hice con Crew. El primero lo implementé con Crew, pero no tenía la parte del ADK web, y como apenas estaba aprendiendo y viendo cómo funcionaba, cómo instalaba la gente, cómo me respondían, bueno, preferí migrar a ADK. Y había una limitante con ADK, que en un inicio las publicaciones cuando salió decían que era exclusivo para Gemini, pero en algún momento lo abren y dicen, no, va a permitir cualquier modelo LLM. Ah, pues entonces me cambié y ya con Light LLM, pues ya no únicamente podía utilizar uno, sino también podía switchear entre varios. En esto no voy a, esto tiene que ver ya más con programación, no voy a meterme tan a detalle, pero aquí simplemente es desde cero cómo está creado el proyecto, desde crea el proyecto, cómo le doy las instrucciones para levantar un ambiente virtual en Python, cómo instalo Google ADK, cómo pego, en qué archivo pego mi clave que voy a obtener para hacer la prueba del API, el token o la API key de los LLM. Y bueno, para versionar, ahí dice Git opcional, pero pues también es recomendado que estemos versionando lo que estemos haciendo, porque aquí no estoy hablando únicamente de programación. Al final, el hacer una automatización, el hacer ese flujo, pues también lo requiero versionar. Si estoy haciendo diferentes scripts, vamos a versionarlos, vamos a subirlos, vamos a tener una fuente de verdad donde los tengo almacenados, que en este caso es GitHub. Y bueno, aquí vemos algo más de la anatomía de la gente, desde de manera sin saber programación. Lo único que hago es importar OS, que es para que utilice los comandos del sistema operativo, importar el uso de agentes, importar el Light LLM para llamarlos, tener un saludo y simplemente aquí llamar a la API key que tengo configurada, llamar al agente raíz, que es el que va a saludar y el que va a interpretar. Y bueno, de manera general es lo que hago, ¿no? Y obviamente desde mis agentes, pues importo el agente raíz, que es el primero, el orquestador. Y por supuesto hago uso de diferentes herramientas. Inclusive hice una prueba con Gema 2.9 en su momento, pero algo que sí se menciona, pues es que requerimos un buen equipo, requerimos equipos bastante robustos. Por ahí ves en YouTube y en muchos lugares que te dicen, que la IA local, sí, pero a veces ni 64 gigas de RAM te ocupan o 20 núcleos, ocupas una muy buena tarjeta gráfica para que se haga uso del GPU, para que tenga también memoria en esa tarjeta gráfica, pero sin embargo sí se hizo el ejercicio de manera local, con Gema y con Oyama, simplemente para que vean las perspectivas. Obviamente estamos hablando de ciberseguridad, pero que vean hacia dónde vamos y qué aplicaciones le podemos dar a todo esto, ¿no? Y aquí también en donde se está de manera esquemática, ¿no? Crear un servicio, crear una sesión, inicializar el agente, construir en formato ADK, imprimir un mensaje al usuario. Es decir, aquí ya tenemos el algoritmo de cómo funciona de manera general todo el sistema. Y por supuesto, lo que les mostré ya de manera real, aquí tenemos una imagen de que yo puedo, obviamente aquí está corriendo en el puerto 8000, no sé si observaron, yo lo estaba corriendo en otro puerto. ¿Por qué? Porque tenía muchas páginas web, ya tenía la 8080, 8085, 8087, 8081,
tenía como 10 páginas desplegadas para mostrarles todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de puerto mi página. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? De que para eso nos sirve el ADK, ya tiene una web construida para probar los agentes. Y obviamente también en FastAPI hay algunas ventajas de por qué lo utilicé, porque tiene un async nativo que me va a dar muchísima más velocidad y sincronía. Pydantic, que tiene que ver con validar las entradas del usuario en lo que vieron en los endpoints. El Swagger, que fue toda esa página que vieron ahí de los agentes donde los puedo ejecutar. Es de alto rendimiento porque puede soportar pues hasta 7,000, 8,000 peticiones por segundo. Course integrado, que ya tiene que ver con un frontend de web con middleware simple. Y pues un ecosistema maduro, ¿no? Que ADK utiliza todo esto de manera interna, que es una integración natural. Y aquí muy rápido, ¿no? Yo tengo mi endpoint que se llama diagonal chat. Arranco ese servidor con el endpoint diagonal chat. Espero de manera asíncrona la petición del usuario. Corro, hago el llamado a los agentes y el agente decide, delega, ejecuta las herramientas, valida el usuario y pues todo eso ya al final, este es el código del endpoint. Le digo, no me voy a meter tanto en el código. También de manera manual puedo levantar el servidor de Python. Aquí están viendo que le estoy diciendo a qué puerto lo levanta. Obviamente aquí le estoy diciendo que puede levantarse a cualquier parte. Sin embargo, le puedo decir que únicamente en localhost, etcétera, ¿no? Y ya empieza a funcionar. Porque también en este ejemplo lo que quiero resaltar es que hay otra manera de usarlo. Y aquí es llamar con curl. Y este ejercicio también únicamente llamo curl, que va con post, y le digo directamente a qué página, a qué endpoint, qué tipo de contenido. Va a ser un contenido JSON. Le voy a armar la petición en formato JSON y aquí describo el datagrama, el user ID, que es el usuario, el mensaje y el lenguaje. Y que espero una respuesta, una sesión ya establecida, el estatus de conexión, el timestamp y bueno, todo lo que funciona en ese ida y venida de una comunicación vía web. Pero ¿por qué es importante esto? Porque parte de la ciberseguridad, el saber cómo funciona el protocolo HTTP, cómo me comunico, cómo está conformado un mensaje, para saber cuando yo mando un mensaje qué voy a responder, cuando hago un Nmap, que si lo hago rápido, que si lo hago lento, que si le activo esta bandera, que si le activo que haga las peticiones cada 5 segundos para no ser detectado. O sea, todo eso tiene un porqué. Entonces, es importante ir conociendo todas estas estructuras, ya no de programación, sino del funcionamiento realmente de los protocolos. Y esa es la ventaja de esta herramienta, ¿no? Que puedo utilizarla en diferentes niveles de conocimiento y de diferentes formas. Y bueno, ¿qué sucede, no? ¿Cuál era el objetivo al final? Que yo podía tener miles de alertas, logs en vulnerabilidades diarias imposibles de revisar. Porque ya no necesito meterme directamente al log. Bueno, tal vez yo sí, pero lo digo en términos generales para alguien que no conozca. Y hacer toda, que no le entiendo a esta línea y las instrucciones, podemos, o si son, como lo dice aquí, miles de alertas, entonces yo le puedo decir a la gente que haga ese análisis, que revise tal log. Y bueno, al final todo es importante en la velocidad de respuesta. Cuando hay un ataque en curso, saber cómo voy a responder, si tengo que bloquear mediante firewall, tumbar un servicio, bloquear un servicio, cancelarlo, desviarlo, disminuirlo, moverlo, utilizar una herramienta, etcétera. Todo eso es importante. Y también el post-incidente, es decir, ya tuve el incidente, ¿qué hago después? Para eso son los playbooks manuales y respuesta, para que si me llega a suceder de nuevo, ya responda en menor tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es el recurso más crítico y es el que se agota rápidamente, así como esta conferencia también ya se está agotando, así que así sucede, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, pues
que lo que se trata de evitar es el mayor daño posible y evitar ese acceso ilimitado. O por el otro lado, si estoy haciendo el pentesting, pues hacer ese acceso ilimitado en el menor tiempo posible. Y por eso es que utilizamos mayormente Linux, porque ya lo van a ver, puedo tener ahí todo lo que tenemos de manera gráfica, lo puedo hacer con un comando o con 2 en línea de texto, ¿sí? Y bien, pues aquí tenemos un ejemplo, ya no me voy a detener en esto, pero básicamente es cuánto me puede tardar un usuario normal en revisar un log y cuánto puede escalar en horas, en días, y al final cuánto lo hace, cuánto tarda un agente en hacerlo. Aquí en menor de 30 segundos ya tengo la respuesta. Y por supuesto mis métricas de mejora de tardar 120 minutos a 30 segundos o de horas a automático. Eso es lo que buscamos. Entonces dependerá aquí en qué línea estoy. Yo estoy en la línea de hacer el pen testing o un ataque de cualquier tipo, o estoy en la parte de defensa, ¿sí? Porque esta herramienta y este ejercicio me va a servir en ambos sentidos, tanto para saber cómo responder, como también saber cómo detectar y saber cómo voy a atacar o cómo empezar a utilizar un flujo donde empiezo con el escaneo, bueno, con el reconocimiento, el escaneo, etcétera, ¿no? Bien, y aquí, pues evidentemente, ¿qué correspondería una vez que ya utilice todas las herramientas? Pues el hardening, ya sea de mi sistema operativo, en base a cumplimiento, o de los puertos, o de DNS, o de la clasificación, dependiendo en qué dominio esté. Y bueno, en las capacidades, pues también dependerá de que conozca también, por ejemplo, aquí en el caso central del reconocimiento, oye, ¿a qué se refiere con que están filtrados datos o no está bien sanitizado mis servicios de DNS o que está apuntando a un servidor que ya no tengo en servicio, pero ahí está el DNS? Entonces puede hacerse un takeover de DNS o un takeover del mismo servidor. Es decir, tomar posesión de ese nombre de dominio que en algún momento perteneció a alguien más o a un endpoint que está ahí en internet. Alguien se apropia de él y pues ya hace mal uso de eso. Entonces, pues sí tengo que conocer de los diferentes servicios que corren en un servidor, y esto la mejor manera pues va a ser en Linux y va a ser utilizando este tipo de herramientas donde puedo ir viendo para qué se refiere cada uno de los servicios. Y bueno, aquí simplemente también tiene sus limitaciones. En estas primeras pruebas, en esa primera prueba de concepto, era un escaneo simulado, inicié parcialmente con SIS, con sesiones de memoria, no tenía el SIS completo con una sesión directa, sin autenticación, y requería internet. Posteriormente, ya en la migración en producción, pues ya hice diferentes cambios que ya los vieron ahorita. Y en la versión siguiente, pues ya les va a tocar ver a dónde llegó, a dónde va más bien, ¿no? Porque eso no se termina. La verdad, así es una pasión de que cuando estás haciendo algo y ya le quieres modificar algo y le quieres incluir otra herramienta, y si lo pones en producción, cuando haces ya el ejercicio, dices, ay, no había contemplado este sistema operativo, o no había contemplado que esta herramienta estaba instalada, o no había contemplado que no estaba instalada, y empiezas allá a jugar y de repente ya se convierte pues en una herramienta muy poderosa, en un monstruo. Esto ya es un resumen, ¿no? Esquematizado de la vista de los diferentes componentes, ¿no? Desde los ya un poco más conociendo los agentes, el Benchmark Advisor, el Port Scanner, el Incident Responder y el Recon Specialist, ¿no? Esta es la estructura ya en programación, ya directamente en archivos. ¿Y por qué estoy también mostrando esto? Porque la intención es de que yo lo haga con una licencia MIT, que cualquiera lo pueda utilizar, lo pueda modificar, pero que también si alguien tiene alguna aportación, pues con un pull request, yo estaría dispuesto ahí a revisarlo, analizarlo, y si pasa todos los requerimientos, pues también integrarlo al proyecto global. Así crecen los proyectos de open source, como lo mencionaba Lenin, con la participación de muchas personas que van poniendo su granito de arena a una herramienta y empieza a crecer, hasta que ya se vuelve así como lo es ahorita Open Cloud o Hermes. ¿Sí? Bien, continuamos.
Esto ya sería un poco repetitivo de dar un poco más a detalle cómo es la delegación, cómo un agente le pasa la información al siguiente agente, ¿no? Esto es parte de lo mismo. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. En los casos de usos reales ya se los voy a mostrar más bien ahí, lo que vimos, lo que les mostré ahí, y un poquito más de la estructura de cómo está conformado. Por supuesto, la continuidad de sesión cuando utilizamos memoria multiturno, cuando están ejecutándose varios agentes, algunas de las cosas que son de las mejoras, ¿no? Y de lo que es la continuidad de la sesión y los roles y todo esto que ya tenemos que jugar, no es lo mismo para un usuario, y aquí voy a hacer un paréntesis bien importante, no es lo mismo para un usuario que para muchos. A veces el problema no es hacer un programa, no es hacer una ejecución, el problema es escalarlo. Cuando tú haces un Nmap en tu computadora, pues tienes un ambiente controlado, tienes tu máquina virtual, tus puertos y todo, pero ya cuando subes a un ambiente donde tienen no uno, sino tienen 1000 lápiz o 1000 endpoints o 150 servidores, ¿cómo escalas? ¿Cómo escalas ese Nmap o te vas a enfocar en uno? ¿O cómo escalas el brincar diferentes firewalls, diferentes herramientas? Entonces, lo importante a veces es cómo escalas lo que estás haciendo. A veces ahí está el problema, porque tal vez, y con mucha facilidad me puedo equivocar en muchas cosas, pero ¿qué pasaría? A lo mejor cualquier persona puede hacer un Netflix, la propia herramienta, pero a ver, hay que escalarlo a cómo está funcionando actualmente, o lo que les decía, que puedan levantar 1 millón de contenedores de Gmail para que pueda escalar a otros 7, 8 millones de usuarios al mismo tiempo. Realmente ahí es donde están las complejidades. Por eso la importancia de conocer un poco de Docker, de contenedores, al menos en sus, Kubernetes en sus partes básicas. Y bien, conclusiones, vamos a estar ya por concluir la presentación. Pues al final, ¿qué aprendimos de los agentes, de cómo se extienden los LLMs? No es únicamente el utilizar el LLM, sino cómo lo puedo yo programar, yo potenciar en el ámbito de la ciberseguridad, todo ese boom de la inteligencia artificial, no todo automático, sino también cómo puedo conocer a fondo, cómo puedo crear flujos, cómo ADK democratiza esa construcción con un enfoque basado en código y con un multigente activo. ¿Cómo puedo utilizar los diferentes o Light LLM para utilizar de diferentes vendors? La ventaja de Fast API de programar algo de manera muy estructurada y rápida, del routing de los LLMs y de los dominios, ¿no? De cómo especializar los agentes. Al final ese es el ecosistema, el flujo es lo que quiero dejar en esta plática. Bueno, aquí únicamente un resumen de las herramientas utilizadas, de los frameworks, de los conceptos de Mitre Attack, que no hablé mucho, de OWASP Top 10, que también no hablé mucho, pero evidentemente cuando estoy hablando de un escaneo de vulnerabilidades, ahí va a aparecer OWASP, ahí va a aparecer Mitre Attack, ahí va a aparecer Cybersecurity, ¿sí? Pero todo ese es un conocimiento que está implícito y que debemos, por lo menos cuando iniciamos, no es que nos aprendemos todo, por supuesto que no. El objetivo de hacer este ejercicio es que cuando lo haces, te enfrentas a retos y así es como aprendes. Hay conceptos que pueden sonar muy avanzados. Yo tenía el mal hábito, quiero llamarlo así, cancelado, pero tenía ese hábito de decir, y quiero aprender lo más avanzado. Oye, primero aplica lo básico y aprendiendo lo básico, lo avanzado llega solo, ¿sí? Los mismos retos te van exigiendo qué tienes que ir aprendiendo. Bueno, aquí están mis redes, aquí está mi correo, ahí en LinkedIn, por ahí después les compartiremos el video que subiremos a YouTube de estas dos últimas charlas. No está terminando aún la plática, aún me falta mostrarles un poquito, voy a compartirles, aún les voy a compartir, todavía me quedan unos minutos. Déjenme compartir. Creo que voy a tener que compartir pantalla completa.
Nada más me pueden confirmar cuando ya tengamos, si me pueden confirmar de alguna manera, por favor, que ya se vea. Bien. Aquí lo que les estoy mostrando primero, del uso de Linux, ¿no? En Linux aquí tengo una herramienta que se llama BitTop, donde estoy también escaneando. Cuando estoy haciendo yo mis ejercicios, porque generalmente puedo romper la memoria, se pueden romper muchas cosas. Por lo menos cuánto me estoy llevando de memoria, cuánto me lleva utilizar un agente, cuánto me lleva utilizar una instrucción, si estoy en la parte de OSINT, si estoy en la parte de Nmap, si estoy en la parte de consultar en internet. Y como pueden ver, tengo un montón de agentes corriendo, tengo tres servidores. Ustedes vieron una versión del agente, vieron la versión de ADK Web, obviamente la de FastAPI es con el mismo servidor, pero los otros eran dos servidores, y tengo un tercer servidor corriendo, que es el que les voy a mostrar, que es la nueva versión. Sin embargo, aquí lo que quiero que vean es que cuánto tengo de memoria. En memoria realmente estoy utilizando 2.96 gigas, tengo disponibles 8.60, inclusive pueden ver el caché en disco, está en ceros, ¿sí? Está en ceros, y bueno, por acá tengo todas las herramientas que estoy corriendo, Docker, unos agentes de Pi, Streamlit, que también fue parte de la página web, y Lazy Docker, ahorita se los voy a mostrar. Y acá en esta parte, pues de manera rápida tengo un explorador de archivos donde estoy consultando inclusive el código, lo que se está modificando o que se está ejecutando. Se los iba a mostrar aquí, pero ahorita se los muestro en otra página, se los voy a mostrar directamente en GitHub, pero esto que están viendo aquí, las instrucciones, se las voy a mostrar aquí poquito. Dice, eres un especialista en explotación, simulación de ataques, pen testing, red teaming. Tu rol es tomar hallazgos de reconocimiento, ejecutar script NSDNMap, probar credenciales por defecto, escanear vulnerabilidades web, SQL, XSS, LFI. ¿Y qué estamos viendo aquí? O WASP Top 10. Construir cadenas de ataque completas, es decir, flujos, y enseñar al usuario cómo instalar herramientas. Aquí este código que están viendo ya es de la siguiente versión. Ya no es de la versión que les mostré, ahorita se las voy a mostrar. Y bueno, déjenme mostrar qué más tengo aquí. Tengo Docker. Déjenme ver, creo que... Aquí está. Lazy Docker, aquí tengo Docker también corriendo. ¿Por qué? Porque monté una máquina vulnerable, la monté para hacer las pruebas. Entonces, yo creo que ya la han escuchado, si ya hicieron un ejercicio de DWA, Dan Web Application, que es muy famosa. Aquí me dice cuánto ocupa, la imagen ocupa 935 megas y ya está corriendo el contenedor. Aquí lo pueden ver en el punto número 3, no tengo ningún volumen persistente. Y cómo estoy haciendo el bridge de hecho tengo bloqueado por si querían escanear ahorita, alguien ahí muy ávido quiere escanear en los puertos, lo tengo cerrado únicamente para demostración, para correr en localhost. Pero bueno, aquí ven ya a la parte derecha que ya inició Starting MySQL, ya arrancó el servidor Apache y pues que ya está sirviendo para poder hacer el escaneo de esos puertos, ¿sí? Para escanear esos puertos vulnerables. Aquí tengo la IP interna con la cual está corriendo. Y bien, por aquí mostraba, que fue uno de los que también por ahí mostraba a mi amigo Lenin. Él hablaba de Hermes. Bueno, Hermes, lo tengo corriendo en un servidor en Alemania. Y yo le puedo pedir prácticamente también las instrucciones con el diagonal. Déjenme ver si tiene aquí. En este momento, por alguna razón, no lo puedo. Lo tengo aquí bloqueado. Bueno, no lo tengo bloqueado, no puedo ejecutar la instrucción, pero yo le puedo dar el diagonal goal y escanea o ejecuta ciertas instrucciones hasta que lo consigas, ¿no? Todos hemos escuchado de Cloud Code, cómo ha roto servidores en muchas partes, muchos servicios. Bueno, pues básicamente estamos viendo ejemplos a mínima escala. Bien, me voy a regresar a la página web. Les voy a mostrar aquí lo que les decía de los agentes. Este es el repositorio, con gusto yo se los voy a compartir
el repositorio donde está almacenado el código de toda esta aplicación. Y aquí pueden ver algo muy sencillo. Me voy a ir ya, lo que ya les mostré, que importo las librerías, qué herramientas puede utilizar. Aquí le estoy diciendo qué herramientas puede utilizar, qué modelo voy a utilizar, porque puedo utilizar diferentes modelos con diferentes agentes. Es decir, lo puedo usar con ChatGPT porque es más listo, o aquí lo puedo usar con X herramienta, para no decir nombres, que no es tan ávido o tan prolífico para esa herramienta. Y al final le digo aquí cómo se llama el agente, aquí le doy el nombre al agente, hace llamado al modelo, la descripción, eres un especialista en reconocimiento y recopilación de información, las instrucciones y el rol. Y aquí en el rol le digo realizar consultas DNS, etcétera. Las herramientas disponibles, DNS, Whois, Check y todas las que puede utilizar. El formato en el que me debe dar las respuestas. Indica las herramientas utilizadas y los parámetros. ¿Se acuerdan que vieron por ahí Nmap, guión y todo esto? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí es donde le digo que esa herramienta me la muestre con los comandos. Presenta los resultados en una forma de organización. Nunca te inventes datos. Y si la herramienta retorna error, muestra el error exacto al usuario. Las reglas, usa las herramientas apropiadas según la consulta. Y bueno, ya no voy a leer todo, pero cada uno de los agentes así está especializado. Y ahora les voy a mostrar ya el agente en funcionamiento. Bueno, aquí ya tiene su logotipo de esta plática porque lo hice especial para esta plática. Aquí ya lo podemos ver. Puedo ver qué framework estoy usando, DeepSeek, inclusive la misma herramienta, esta página web, lo típico, ¿no? Que parece algo sencillo, pero la puedo tener con iluminación o de acuerdo al sistema y algunas otras opciones de configuración. Estos son los agentes disponibles, ya no son 3, ya tenemos el coordinador, un port scanner, uno de reconocimiento, un Sys Advisor, un Incident Response, uno para explotación. Aquí lo vamos a tachar cuando lo mandamos al servicio de YouTube. Un report writer, ya te puede hacer un reporte escrito en PDF o en Markdown. ¿Qué integraciones tiene? Como les decía, ya desde ya tiene su MSP Server. Es decir, bueno, aunque aquí dice próximamente, en realidad ya está funcionando, solo que no lo habilité con ChatGPT para que funcionara, pero puedes usar Cloud Code, Cursor, OpenCode, VS Code, Copilot y todos los que existen, ¿no? Y el flujo es decirle en el cliente, pues simplemente ejecuta las herramientas y ya solito devuelve todo, ¿no? Tendrá la opción de Nuclei. Para la parte web ya tiene la opción de correr Nuclei y tiene una integración con Project Discovery, con Nuclei, es decir, hacer todo el flujo. De hecho, esta versión ya lo que hace es que encadena cada uno de los resultados. Es decir, un agente da un resultado y ese resultado se lo pasa al siguiente agente, ¿no? Aquí inclusive ya tiene, si ven los comandos, déjenme ampliar un poquito aquí. Si vemos los comandos, aquí ya viene directamente, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cómo puedo explotar una vulnerabilidad SMB? Pero el cómo puedo explotarla no significa que te va a dar la pura respuesta, sino que lo va a intentar con las herramientas de las que dispone. Va a ejecutar un script, realiza un ataque de fuerza bruta con SSH. Y si yo no me sé los comandos, pues con mi propio lenguaje, al final él tendrá que interpretarlo y si no me va a preguntar. Y por supuesto, yo voy a aprender porque también estoy viendo lo que está haciendo y me está dando resultados con los comandos que utilizó, como ya lo vimos. Igual, en el cumplimiento obviamente se amplió en cuanto a su funcionamiento interno. En OSINT puede analizar pues muchas herramientas, los playbooks. Y por supuesto en los reportes, ¿no? Genera un reporte técnico de los últimos hallazgos, dame un resumen ejecutivo para gerencia o exporta los resultados en formato HTML. Es decir, ya me puede hacer, no quiero decirlo aquí porque está su maestro, pero me puede hacer hasta la tarea. Así que de eso se trata. Creo que ya me consumí el tiempo para hacer un ejercicio un poco más completo. Estaba buscando dónde estaba el otro. Aquí en el otro escaneo, bueno, creo que no lo tengo aquí. El que hice, fue el de, aquí tengo el puerto, si recuerdan el puerto que les mostré. Este es el puerto de DWA o Damn Web Application. Este fue el ejercicio que hice. Entonces,
pues fue un gusto compartir con ustedes, que les haya dejado más dudas que conocimiento, más inquietudes, más interés por esta apasionante carrera, no de ciberseguridad, sino de la tecnología en general, pero por supuesto en ciberseguridad. Yo también estoy a sus órdenes. Me pueden contactar por X, por LinkedIn, por correo, hay muchas maneras, y estaré para poderlos apoyar en alguna actividad. Y fue un gusto y una emoción participar nuevamente en mi alma mater, el Tecnológico de Jiquilpan, y pues quedo a sus órdenes. Perfecto, doctor. Ok, dale, dale. Bien, te agradecemos, ¿verdad? Muchísimo tiempo y disponibilidad. También el habernos hecho el favor de contactarnos con Lenny. Y esta es la primera de muchas charlas.